Lesión celular. Una lesión celular es el resultado de cuando una célula supera la capacidad de adaptación o si el estrés externo es inherentemente nocivo. Tipos de lesiones. Lesión reversible. En forma inicial se manifiesta como cambios funcionales y morfológicos que se revierten si se elimina el estímulo dañino. Lesión irreversible. Se generan cambios bioquímicos y estructurales que manifiestan la pérdida funcional de la célula. Aquí ya no hay recuperación celular. Adaptaciones. Hipertrofia. Es el aumento del tamaño de las células que provoca un incremento del tamaño del órgano. Hiperplasia. Es el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido debido a que sus células han aumentado en número. Atrofia. Es la reducción en el tamaño de la célula por la pérdida de sustancia celular. Metaplasia. Es la transformación de un tejido adulto en otro de la misma clase. Necrosis. Es el tipo de muerte celular asociada a la pérdida de la integridad de la membrana con extravasación del contenido celular y que culmina en la disolución de las células, sobre todo por la acción degradante de las enzimas sobre las células con lesiones mortales. Estos son los tipos de necrosis. Necrosis licuefactiva. En este caso se produce una degeneración rápida del tejido que hace que la zona necrosada quede licuada. Necrosis gangrenosa. Es el resultado de la necrosis coagulativa sumada a una infección bacteriana. Necrosis caseosa. El término caseoso se deriva de la apariencia macroscópica blanca en aspecto de queso. La estructura tisular está totalmente alterada. Se observa en enfermedades como tuberculosis o pseudoparatuberculosis. Necrosis fibrinoide. Aquella que ocurre a nivel de vasos sanguíneos en la cual hay depósitos de complejos antígeno-anticuerpo, con la posterior acumulación de fibrina. Necrosis grasa que se subdivide en traumática y enzimática. La traumática es como la producción de un traumatismo que rompe los adipocitos liberando a los ácidos grasos, mientras que la enzimática es cuando las lipasas licúan las membranas de los adipocitos. Los ácidos grasos se combinan con el calcio tomando color blanco con aspecto de tiza. Etimología del cáncer y su curioso curso histórico. Estas son algunas de las definiciones de neoplasia. Se define como hinchazón utilizada por los griegos para describir algún tipo de lesión ulcerosa o el cáncer, sino como el hinchazón o edema, lo que luego en latín se traduciría como tumor. Es un crecimiento nuevo de las células neoplásicas que se replican, o como masas anormales de tejido que crecen en forma incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible. Un carcinógeno es toda sustancia o agente físico, químico o biológico potencialmente capaz de desencadenar cáncer en células sanas. Y la clasificación del YARC lo divide en 4 grupos esenciales dentro de los carcinógenos químicos de los cuales vamos a hablar. Se establecen en el grupo 1. Algunos factores de los carcinógenos químicos está la exposición ambiental, el estilo de vida, los fármacos y la influencia geográfica. Y los carcinógenos químicos que afectan la cavidad oral, principalmente en los labios, es la hidroclorotiazida, que son medicamentos, en cavidad oral bebidas alcohólicas, tabaquismo, en glándulas salivales, yodo radioactivo, de los cuales el yodo 131, en la faringe bebidas alcohólicas, amianto, tabaco o personas que trabajan en fábricas de impresión, y la nasofaringe por formaldehído, pescado salado, polvo de madera o por fumar. Definición de oncogen. Los oncogenes son las formas dañadas o mutadas de los genes celulares normales, protooncogen. Normalmente, señales internas y externas regulan estrictamente la actividad de los protooncogenes, pero los oncogenes son defectuosos y están activados incluso cuando no reciben señales apropiadas. Pueden causar que las células se dividan continuamente en la ausencia de señales promotoras del crecimiento y solo necesitan una copia defectuosa de un gen para provocar la división celular. Algunos de los oncogenes conocidos son el HER2-Neu. Este va a ser una sobreexpresión de la quinasa de señalización a causa de la ampliación de un gen.
va a provocar cáncer de pecho y cervical. El oncogen RAS-K activa la proteína G de transducción de señalización y provoca cáncer de pulmón, ovarios y vejiga. El oncogen CMYC activa el factor de transcripción que promueve la proliferación celular y síntesis del ADN. Provoca cáncer en pecho, estómago, pulmón, cervical y de colon, así como también neuroblastomas y glioblastomas. El oncogen CRC activa la tirosina quinasa y provoca sarcomas. Y el oncogen BCL2 bloquea la apoptosis y provoca linfosomas de células B y leucemias. Las neoplasias. Las células neoplásicas se transforman porque siguen replicándose diferente a lo regulado en el crecimiento celular normal. Tienen autonomía para aumentar de tamaño sin importar el entorno y se clasifican dependiendo de su capacidad para diseminarse o poder tener metástasis en malignas y benignas. En estas clasificaciones existen diferentes características. Para las benignas se dice que crecen localmente, son bien diferenciadas, parecidas al tejido de origen, presentan una cápsula, tienen un crecimiento lento, no interfieren con la vida del paciente, no se diseminan, crecen desplazando estructuras normales y se puede extirpar por cirugía local. En las malignas tienen poca semejanza con el tejido de origen, no están delimitadas, su crecimiento es rápido, ponen en riesgo la vida del paciente, se diseminan, crecen infiltrando estructuras y tienden a tener metástasis. Su nomenclatura va a ser en benignas, el tipo celular del que se origina más el sufijo oma, y en malignas se dice que existen dos nomenclaturas. Para la diseminación en el tejido hemático se dirá sarcoma, y para las malignas que tienen diseminación linfática, carcinomas. Para las epiteliales benignas vamos a tener una terminación oma, y para las malignas vamos a tener dos terminaciones, carcinoma o sarcoma. Existen excepciones a la regla donde tendremos que poner que son omas malignos, hepatoma maligno de hepatocitos, seminoma maligno de células germinales testiculares, hipernefroma maligno de epitelio tubular renal y así las demás. El cáncer en cavidad oral. Existen neoplasias benignas, las cuales vamos a tener en cavidad oral como fibroma, condroma y leiomioma. Las preneoplasias, que van a ser la leucoplasia y la eritroplasia, y las neoplasias malignas, que serán carcinoma de células escamosas y carcinoma de lengua. La clasificación TNM tiene como objetivo el correcto estadiaje de los diferentes tumores enfocado hacia el manejo clínico, decisión terapéutica y pronóstico. La T se va a referir al tumor, indica la existencia o no de un tumor. Se va a dividir en TX, T0 y los diferentes estadios de T1, T2, T3 y T4, dependiendo del tamaño y extensión del tumor. La N se va a referir al nódulo, indica la extensión de cáncer que se ha diseminado hacia los nódulos, en NX, N0 y los diferentes estadios de N1, N2 y N3, dependiendo de la complicación de los ganglios linfáticos. Y la M se va a referir a la metástasis, indica si el cáncer se ha propagado o no